Muy buenas noches, reciban un cordial saludo. Nuevamente estamos aquí de parte de su amigo Gabriel. Me encuentro en casa. Quería pues informarles que no tengo el foco de cámara, por lo cual no puede salir la imagen, pero bueno, lo importante es transmitir este mensaje y espero pues que ustedes lo puedan también escuchar. Hoy en esta noche quiero compartir una pequeña porción, perdón, de las escrituras y sé que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Yo quisiera que me acompañen en sus Biblias a la epístola de los Romanos y vamos a dar lectura Romanos capítulo 1 y vamos a dar lectura desde el verso 18 en adelante. El título aquí en la Reina Valera dice la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios, desde el verso 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. El apóstol Pablo centra directamente en esta carta la condición deplorable del hombre sin Dios, la condición del hombre que ha rehusado aceptar el plan de salvación. Entonces, la conducta, la forma de vida de esta clase de gente está plasmada no solo en esta primera carta, perdón, en esta epístola, en este primer capítulo de Romanos, donde trata de la culpabilidad del hombre. Quiero que por favor me acompañen en sus mismas Biblias a a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3. Y aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, le muestra también, fortaleciendo, reforzando el capítulo 1 de Romanos, las características también de esta clase de hombres impíos, de estos hombres que han decidido amar y abrazar su pecado y no venir a los pies del Señor a través de un genuino arrepentimiento. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo aquí habla también de los hombres, del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y al hablar del carácter, está hablando de la manera de ser, de la personalidad de esta clase de personas. Entendamos que los últimos tiempos se dieron
cuando Jesús ascendió, y desde ese momento pues empezaron a manifestarse esta clase de comportamiento eh, en la sociedad donde se desenvolvían los apóstoles. Han pasado ya más de 2000 años, sin embargo vemos que los tiempos están avanzados, y pues estas también son evidencias de lo que el hombre hoy en día está manifestando en su personalidad y en su conducta. Entendamos que cuando vemos la manifestación máxima de maldad en el ser humano, podemos darnos cuenta que es un síntoma previo antes del juicio de Dios. Hoy en día vemos que la maldad ha aumentado de una manera exorbitante, exagerada. Vemos que el amor de muchos se ha enfriado. Vemos que ya nadie trata de eh, buscar el rostro de Dios. Hay mucha gente que le ha dado la espalda a Dios, y se han levantado cierta clase de filosofías y creencias que Satanás ha utilizado para alejar al hombre de que conozca a Dios, de que sepa que hay un Salvador que está llamando al genuino y verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, empieza con estas palabras y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hasta ahí, mis queridos amigos y queridos hermanos. Siguiendo con este estudio, podemos darnos cuenta, queridos hermanos, amigos y amigas, que el apóstol Pablo introduce directamente la situación precaria en la que se encuentra el hombre sin Cristo. Entonces, dice en el verso 18: porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando se habla de la ira de Dios, entendamos que esto no corresponde a una explosión impulsiva del enojo de Dios que va dirigido a las personas, ¿sí?, que no sean del agrado de Dios, sino más bien esta ira es una respuesta muy ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Dios detesta el pecado, odia el pecado. Por ser justo, Él no está a favor del pecado. Entonces, vemos que esta ira se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen, dice, con injusticia la verdad. Entonces, esta palabra revelar puede considerarse como descubrir, como que se hace visible o como darse a conocer. Queridos amigos, Dios revela su ira de dos maneras y hay que tomar en cuenta. La primera es que Él revela su ira o manifiesta de manera indirecta, es decir, mediante las consecuencias naturales de pecar o de transgredir la ley moral de Dios. Y la segunda, obviamente, que es directa. Esto quiere decir por medio de su intervención personal. Vemos que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto registra que Dios impuso una sentencia tanto a Adán y a Eva cuando ellos fallaron y pecaron y fueron sacados del huerto, hasta incluso el diluvio universal, ¿no? Y también vemos allí que Dios intervino de manera directa con su ira cuando la maldad de los hombres había aumentado sobre la tierra, y también cuando Él envió fuego y azufre donde destruyó por completo esta ciudad inmoral que era Sodoma y Gomorra. Pero también había más adelante un cautiverio, y sabían ustedes que hubo un cautiverio por parte de Babilonia.
Entonces Dios, a través de ciertos acontecimientos del Antiguo Testamento también, Él manifestó y presentó evidencias claras de esta clase de intervención, que fue por cierto directa. Entonces, cuando habla de la revelación, yo creo que la ira de Dios se revela de una manera más gráfica, o podríamos decir que la revelación más gráfica de la ira y los odios santos de Dios en contra del pecado se encuentran en el derramamiento del juicio divino contra su propio Hijo en la cruz. O sea, Dios tiene diversos tipos de iras. Uno, hablamos de una ira eterna, ¿ya? La cual se está expresando o se expresará en enviar a todos los impíos, al falso profeta, al anticristo y a Satanás al infierno, para que ellos sean atormentados por toda la eternidad allí. En segundo aspecto, también hay una ira escatológica que corresponde al último y gran día del Señor, y hablamos de los últimos tiempos. Y cuando digo aquí ya últimos tiempos, me estoy refiriendo a que aún no ha venido el juicio de Dios sobre esta humanidad. La tercera clase de ira es una ira de cataclismo. Obviamente la primera fue el caso del diluvio, otra fue la de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Hay otra ira que es la ira de las consecuencias, que corresponde obviamente al principio de la siembra y la cosecha. Esto quiere decir que todo lo que el hombre hace en este mundo, pues lo cosechará, ¿no? El, 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 el que siembra para la carne cosecha muerte, destrucción, pero el que siembra para Dios y para las cosas espirituales cosechará paz y cosechará vida. Una quinta clase de ira es la ira del abandono, que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desemboquen en sus propios pecados para ser reservados o destinados al infierno. Entonces vemos aquí en esta parte, cuando dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos aquí que Dios está describiendo que toda esta ira, ¿sí?, fue dirigida a todos aquellos hombres que son impíos, y por ende, por ser impíos, por no abandonar su pecado, por tener un hábito constante de pecar y deleitarse en el pecado y odiar a Dios, estos hombres llegaron a ser personas que estaban practicando impiedad. Entonces, ellos ya vivían con una falta de reverencia a Dios, con una falta de devoción, con una falta de culto sincero a Dios. Entonces había ya una relación defectuosa de ellos para con Él. Entonces habla también de estos hombres que detienen o paran con injusticia la verdad. Esto se refiere al resultado obviamente de la impiedad. Entonces es una falta de conformidad al carácter y la palabra de Dios, es decir, a los pensamientos de Dios que están en sus palabras. Ellos han decidido detener la verdad. Entonces, creo que una de las formas que detienen la verdad es que ellos tienen en su conciencia evidencia de que Dios existe, pero ellos tratan de prevenir directamente el aceptar de que existe un creador que lo ha hecho todo. Entonces, entendamos que ellos no tendrán excusa porque la palabra de Dios es irrefutable. Los hombres están optando hoy en este tiempo por resistir y oponerse a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, por medio de aferrarse directamente al pecado. Y por eso el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. Miren, queridos amigos, Dios en su soberanía ha plantado muchas evidencias de su existencia en la misma creación, en todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, en la naturaleza, en todo lo creado. Dios ha manifestado la evidencia de que Él es un Dios real y que existe. Pero también Dios ha manifestado su existencia a través de la razón y a través de la ley moral que Dios ha implantado en el corazón del hombre por medio de una conciencia. Eso es muy importante. Por eso ningún ser humano tendrá excusa
o justificación delante de Dios. Eh, por eso dice, porque lo que de Dios se les conoce, él dice, se conoce. Ellos, para poder conocer de las cosas de Dios, tienen sus sentidos que fueron creados por Dios, y esto les es manifiesto. Entonces, porque Dios lo ha manifestado por medio de su creación. El verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Cuando dice de las cosas invisibles, aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a, a dos atributos que se mencionan en este verso. Primero dice, por medio de las cosas hechas. ¿Qué quiere decir eso? Habla de lo que estábamos diciendo con anterioridad. Se refiere a la creación de todas las cosas, a la naturaleza y todo, que esto transmite un mensaje claro, queridos amigos, e inconfundible, acerca de que Dios existe y de la persona de Dios. Pero también habla del eterno poder de Dios. Entonces, por lógica, es necesario entender que el Creador, es decir, Dios, Cristo, quien hizo todo lo que hoy nuestros ojos ven y lo que está a nuestro alrededor y todo lo que sustenta, todo lo que vemos en el tiempo y en el espacio, está directamente realizado con un poder formidable. Es un poder que ha sostenido todas las cosas, y este poder proviene de Dios. Su eterno poder, pero también el verso 20 dice y deidad. Entonces, cuando habla de deidad, está hablando de la naturaleza divina, está hablando de la fidelidad de Él, de su persona en esencia, está hablando de su bondad, está hablando de su gracia. Estos hombres, al mirar todas estas cosas, no tienen excusa. Entonces, al no tener excusa, Dios los hace responsables a todos los hombres, al no querer reconocerlo a Él como Dios, porque Él se ha mostrado a sí mismo en todas las cosas creadas. Incluso, queridos amigos, aquellos que nunca tuvieron oportunidad de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, han recibido un testimonio claro sobre la existencia y carácter de Dios. Como les decía, a través de que Dios implantó en ellos una conciencia, pero lamentablemente la mayoría de ellos han preferido suprimir a Dios. Entonces, si una persona responde, obvio, a la revelación que tiene, ¿sí? Así sea nada más que la revelación de la natural, Dios suministrará los medios necesarios para que esa persona escuche la palabra y crea. Qué increíble es esto, ¿no? Más adelante el verso 21 de Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, estoy en mi Biblia, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, como estábamos hablando, habiendo conocido a Dios, ¿quiénes conocieron a Dios? Por medio de los sentidos y de todas las cosas. Estos hombres. Entendamos que estos hombres, estas mujeres, son conscientes de la existencia y el poder y la naturaleza divina de nuestro amado Dios, por medio obviamente de la revelación general. Pero al ver todas las grandezas, la belleza de todas las cosas creadas, ellos no le dan la gloria. Entonces el fin último de estos hombres es grave, porque Dios creó al ser humano para que Él le dé la gloria y la honra a su Creador, es decir, a Dios. Ellos no lo glorifican. Entonces, eh, creo yo que nosotros, a diferencia de los impíos, entendemos que a través de las escrituras, es decir, la palabra de Dios, Dios mismo nos exige a cumplir este propósito que es glorificar el nombre del Señor. Y glorificarlo es honrarle a Él, es reconocer que Él es Dios, es reconocer sus atributos, es alabarlo por sus perfecciones, es reconocer su gloria, es exaltarlo por ella. Entonces, no darle obviamente la gloria debida a Dios es una afrenta, ¿sí? Podría decir, es la afrenta más bien más grande
del hombre a su creador. Entonces estos hombres a diferencia no le glorifican, le dan reverencia, no le respetan, no aceptan que Él es su creador, no le dan gracias. Entonces estas personas son aquellas que se niegan a reconocer que todas las cosas buenas que están disfrutando en este mundo proviene de Dios. Ellos creen que todo lo que disfrutan es por su propia capacidad, su propio esfuerzo, porque ellos son únicos. Y vemos ahí una deisificación egocéntrica, porque ellos se consideran dioses a sí mismos. Yo podría decir que son tristes criaturas que están destinadas a perecer si no aceptan el plan de salvación, si no creen en Cristo y si no se arrepienten de sus pecados. Entonces, en vista de que ellos no quieren creer en Dios, rehúsan conocerle, no le dan la honra ni le glorifican, obviamente su corazón está envanecido. Entonces, se envanecen. Entonces, envanecerse es perder esa dirección, ese significado, ese propósito de darle la honra a Dios. Entonces, esta gente lo único que hace es producir vanas conclusiones y cosas incoherentes para justificar su pecado. Características de estos hombres impíos. Entonces, no le dan gloria a Dios, no le alaban, no le exaltan, no le respetan, no le dan reverencia, no le agradecen, están envanecidos y al estar envanecidos, su necio corazón está entenebrecido. Entonces tan pronto estos hombres y estas mujeres rechazan al Dios verdadero, rechazan la verdad de Dios que es la palabra, ¿sí? Que en este momento ellos empiezan a aceptar y abrazar las tinieblas de la falsedad espiritual. Y detrás de esta falsedad, de la mentira y del engaño, pues obviamente se encuentra el padre o el príncipe de este mundo, que es nada más y nada menos que Satanás. Más características de los hombres de los últimos tiempos. El verso 22 de Romanos 1 dice que ellos profesan ser sabios y se hicieron necios. Entonces, estos hombres, en vista de que rechazan la verdad de Dios como la absoluta realidad, empiezan a coger filosofías y racionalizarlas, ¿sí? Para tratar de encajar en sus pensamientos, para justificar sus acciones, sus defectos, para tratar de justificar sus, sus pecados y para tratar de elevar las cosas que han sido groseras para la moral del hombre como algo normal, como algo bueno. Entonces estos hombres empiezan a usar su razón y empiezan a tratar de mostrar lo tosco, lo grosero, lo ofensivo para la moral del hombre como algo normal que debe de ser aceptado. Entonces quieren dibujar o pintar el pecado de colores o quieren tratar de tapar el pecado con un caramelo dulce para que la gente pueda digerirlo. Esto delante de Dios es totalmente reprochable y es condenable. Entonces, ellos al hacer esto, estos hombres, estas mujeres están demostrando su necedad total, están demostrando su depravidad, porque ellos inventan y creen o son inventores y creen y son ingenieros de sus propios pensamientos, de sus propias filosofías acerca de Dios, acerca del universo y de ellos mismos. Hoy en día vemos la nueva era, cómo se ha introducido dentro incluso de las familias, cómo el sistema gnóstico ha tratado de dañar las mentes y cómo vemos corrientes filosóficas nocivas que están destruyendo y confundiendo la mente de los hombres para alejarlos de la verdad que es la palabra de Dios y que es Dios. Cada vez conforme vamos leyendo estos versos vemos que
la conducta, el carácter de estos hombres es tan terrible. El verso 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos lo que han hecho, el hombre que no acepta a Dios, la mujer y el hombre que rechazaron a Dios, que no creen en Dios, ellos sustituyen con la adoración, es decir, sustituyen a Dios con la adoración a los ídolos. Entonces vemos que por lo general los historiadores a lo largo de la historia, valga la redundancia, informaron que muchas culturas antiguas no tenían ídolos en un principio. Por ejemplo, Persia. Persia, hablamos en el tiempo de Heródoto, sí, de acuerdo a la historia, había directamente también un lugar que se llamaba Roma en el barrio de Agustín, que también decían, bueno, que se la consideraba la ciudad de Dios, y Grecia y Egipto no tenían pues idolatría, pero posteriormente empezó a haber adoración a falsos dioses. Por ejemplo, en Persia exaltaron a Heródoto, en Roma pues la consideraron Roma la ciudad de Dios, porque consideraban al César como el Curios, es decir, como Dios. Grecia y Egipto también, con Luciano, tenían una adoración a una diosa que se llamaba la diosa Siria. Entonces, bueno, vemos que posteriormente se empezó a plagar de imágenes y de ídolos que empezaron a ocupar el centro del corazón de los hombres. El mismo historiador Eusebio del cuarto siglo después de Cristo, él informó que las civilizaciones más antiguas obviamente carecían de ídolos. Entonces, el primer registro bíblico de idolatría tuvo que ver con la familia de Abraham en Ur. Esto ustedes lo pueden ver en Josué capítulo 24:2. El primer mandamiento que prohíbe, el primer mandamiento de Dios prohíbe la idolatría. Cuando vamos a Éxodo capítulo 20 del verso 3 en adelante. También vemos que los profetas siempre trataron de ridiculizar y condenar fuertemente a los que cometían y practicaban idolatría. La idolatría es un pecado muy grave, muy grave. Entonces, estos dioses falsos fueron directamente cosas o personas que reemplazaron al Dios verdadero. Hoy en día vemos lo mismo. Hay mucha idolatría en el corazón del ser humano. Hombres que adoran el dinero, que adoran las cosas materiales, que adoran a hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso, hombres que han dejado a Dios a un lado y ponen en el centro del corazón todo, todo. En otras palabras, la idolatría es exaltar cualquier cosa menos a Dios y poner en el centro de tu corazón cualquier cosa pero menos a Dios. Y esto es complicado. Y es grave. Es grave. Dios condena la idolatría. Y entendamos que detrás de estos dioses falsos que los hombres levantan y adoran, detrás de todo esto hay una corriente espiritual maligna, satánica y demoníaca. Y son demonios los que están engañando y seduciendo a los hombres a que den adoración a dioses falsos y paganos. Esa es la función de ellos, desviar la exaltación y la adoración del Dios verdadero para que los hombres adoren otras cosas, pero menos a Dios, menos a Dios. Entonces, el verso 23, claro, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces son hombres que empezaron a adorar a las cosas creadas, a los animales, a la naturaleza, pero no al rey. Verso 24 dice, por esto Dios, por lo cual Dios dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si ellos rechazaron a Dios, si ellos abandonan a Dios, Dios también los abandona. Dios los entrega en manos de Satanás.
para que Él haga de ellos lo que tenga que hacer. Satanás es destructor por naturaleza. Satanás es asesino. Él viene a matar, a robar y a destruir. Y la función de él es que él es utilizado como el más grande de los carroñeros y también como juicio de Dios para poder dar a los impíos la retribución debida a su extravío. Ellos están descendiendo en una espiral al castigo eterno, es decir, al infierno, al infierno. Dios los entrega. Esta palabra también es una expresión judicial en griego que también se empleaba para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de una sentencia. Entonces es lo que estoy diciendo, espiral, caen, Dios los entrega a los verdugos o al diablo, a los demonios, para que ellos lo sentencien a ese hombre de por vida. Y ellos creen que tienen felicidad, que tienen la libertad más grande y que pueden hacer lo que quieran. Y aparentemente parece que los impíos florecen en el mundo y los hombres justos no. Parece que a ellos todo les va bien y parece que disfrutan de las cosas que hacen, mas no se dan cuenta en el ámbito espiritual que han sido abandonados por Dios y los han entregado a estos prisioneros de sus propios pecados en manos de Satanás para que Él los destruya. ¿Por qué razón? Porque ellos han rehusado creer en Dios y ellos han decidido en su corazón abandonar a Dios. Entonces, a los hombres que se dedican a abandonar a Dios, Dios los abandonará también a ellos. Y Dios lleva a cabo esto de algunas maneras. Primero, de una manera indirecta e inmediata, con la remoción de sus impedimentos para permitir que ellos pequen y que hagan lo que ellos quieran y disfruten aparentemente, entre comillas, de su vida, ¿sí? Pero vienen las consecuencias y van a sufrir las consecuencias de lo que ellos están haciendo. Y segundo, Él permite este abandono de manera directa y pendiente, es decir, mediante actos específicos de juicio y castigo divinos. Y se entregan a la inmundicia. Esta palabra inmundicia es un término general que se aplica con frecuencia a la materia putrefacta que está en descomposición, ¿sí? Entonces, Pablo al escribir esta carta estaba refiriéndose, cuando dice se entregaron a la inmundicia, está refiriéndose a la inmoralidad sexual, la cual comienza en el corazón de los hombres, porque ellos desean hacer cosas inmorales en su corazón, pero también pasa a sus miembros físicos realizando hechos y actos vergonzosos, obviamente con sus propios cuerpos. El verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces ellos, aquí vemos que ya nuevamente el apóstol Pablo está confirmando y reconfirmando que ellos, ¿sí? Cambiaron ya la verdad de Dios por la mentira. Ellos aman la mentira, aman el engaño, engañan y también son engañados. Cuando habla de la mentira, esto quiere decir que ellos declaran una negación total en su manera de pensar y en su manera de actuar de la existencia de Dios y del derecho que tiene Dios a ser obedecido y glorificado por ellos. Y nuevamente vemos en el verso 26 esta declaratoria de sentencia de parte de Dios a esta clase de personas, cuando en el verso 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿No les parece que esto es como ya familiar por el hecho de que en el antiguo pacto vimos nosotros que
en Sodoma y Gomorra existió esta clase de inmundicia en los hombres y mujeres allí. Hubo un crecimiento elevado de la inmoralidad sexual, pero aquí vemos que en esta ciudad también hubo prácticas de lesbianismo y también de homosexualidad. Hoy en día vemos que estamos en una sociedad tan depravada y degradada que estamos como en Sodoma y Gomorra, donde las autoridades se han corrompido porque no tienen la ley de Dios, no tienen ni temor de Dios, le han dado la espalda a Dios. Hay gobiernos que han abandonado a Dios y Dios ha abandonado a gobiernos, y hay países que han sido abandonados por Dios porque ellos no quieren aceptar a Dios. Y Dios los ha entregado a Satanás. Y Él hace todo lo que quieran, esta gente les está dando todo lo que ellos deseen, esa aparente libertad de poder profesar su sexualidad entre comillas con libertad, de poder ellos desear hombres, desear estar con otros hombres, o mujeres desear estar con otras mujeres, y vemos cómo la depravidad ha aumentado en este mundo, y vemos cómo la depravidad ha aumentado en este mundo. Eh, yo veo aquí directamente que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. En otras palabras, son conductas homosexuales, como les digo. Es un pecado condenado de forma terminante en las escrituras. Eh, los hombres se encienden con hombres, mujeres con mujeres, y esto es terrible. Vemos que es muy, pero muy grave. Y el verso también 25, el verso 26 dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, aquí pues puede decir, cuando habla de retribución debida a su extravío, entra en efecto el castigo directo de Dios de todas las consecuencias o de los actos que ellos están realizando. Entonces, en efecto, podemos darnos cuenta que aquí entra también una ley, que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra para su carne, el hombre que siembra para su carne cosechará muerte aún en este mundo. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es que si ellos están sembrando para su carne inmoralidad sexual, lujuria, laxivia, relaciones ilícitas, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, esto va a traer consecuencias. Y vemos aquí el carácter autodestructivo de estos pecados. Consecuencias: tenemos el SIDA, tenemos la hepatitis C y muchas otras enfermedades de transmisión sexual en la actualidad, que son una evidencia espeluznante de esta práctica de pecados, y especialmente son incurables. Son incurables. Dios los entrega a una mente reprobada. Esta palabra de mente reprobada quiere decir que es una mente totalmente que está cauterizada, que no tiene sensibilidad a las cosas espirituales. Entonces entregó a una mente reprobada. Es decir, ellos no pasan la prueba. No pasan la prueba. Entonces, el verso 29 dice: estando atestados de toda injusticia, características de ellos: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, son detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Y habiendo entendido, Pablo está diciendo que no son ignorantes de la existencia de Dios, sino que su rebelión constante y flagrante los está llevando a la destrucción. Queridos amigos y hermanos, hemos compartido esta parte de esta pequeña porción bíblica de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Y pues espero que a través de este compartir podamos haber conocido un poco más de lo que Dios desea. Aquí hemos analizado y estudiado el comportamiento de los hombres de los últimos tiempos. Yo creo firmemente que estamos viviendo tiempos peligrosos y estamos evidenciando el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Esto nos está eh, llevando a entender que como iglesia, como hijos de Dios, debemos estar preparados para el encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. Soy su amigo Gabriel. Les deseo una linda noche. Que Dios les bendiga.